la radio, por la tele, por tu iPad celular o algún dispositivo que te llegues a encontrar. Solo busca Promo Estéreo por venir, por ya buscar el programa que tú quieras, aquí lo vas a encontrar. Invitados, bailarines, hay cantantes, mucho más. De deportes, de comida, mil consejos te darán. Aquí llamas y te atienden, humorismo encontrarás. Expresión con libertad, la pasión no faltará. Promo Estéreo, Orbe Network. Promo Estéreo, Orbe Network. En familia, con cariño. Democracia participativa. Usted es el protagonista de la historia. Porque todos cabemos en una democracia sabiéndonos acomodar. ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy seguro que la estarán pasando contentos después de que llegamos a este mes de abril. Un mes que gusta mucho, por eso hay muchas canciones, hay poemas, hay películas, de hecho, que se llaman Abril o que mencionan Abril de bonita manera. Lástima que este no es un programa musical, pero si escuchan ustedes la Orquesta Filosófica, el próximo sábado ya pondremos canciones dedicadas al mes de abril. El día de hoy, como estábamos haciendo ya en nuestro proyecto de mencionar los programas de gobierno de los partidos políticos, y repito, es mencionar ligeramente, lo tenemos que hacer porque acabo de darle una ojeada al del Partido de la Revolución Democrática, y aunque es de los más cortos, son 24 páginas, es muy pesado poder escuchar todo eso. Pero sí les recomiendo que ustedes, cuando tengan un tiempecito, pues le den vuelta, vean cómo están. Todos los partidos tienen la obligación de enviar su plataforma política al Instituto, al INE, Instituto Nacional Electoral, y ahí pueden darse una idea. Me dirán, y tendré que darles la razón, que de nada sirve si tienen un programa y tienen una actitud distinta. Pero si es así, es en donde se les puede reclamar. Tú dices esto y haces esto. Pero si no sabemos lo que dicen, pues ¿qué les podemos reclamar? Y me parece que es muy interesante el plataforma del Partido de la Revolución Democrática, y ya les iré mencionando el porqué. Estamos esperando que nos hable el maestro Antonio Morales, que ya saben que él es experto en temas de seguridad. Pero pues aquí ya nos estamos agarrando para todo el pobre, para que nos hable un poco de todo. Y él nos está indicando que se comunicará por teléfono dentro de un rato. Y estamos esperando a ver si llega el consejero Mauricio Huesca. No se ha comunicado, no nos ha dicho ni que llega ni que no llega. Pero miren ya que ahora sí no ha llegado. De cualquier manera, pues, ni modo, intentaremos cubrir toda esta inquietud entre el maestro y yo, René Cervera. Y para empezar, quiero decirles que vamos a tratar este tema de quiénes son los del PRD, hablar un poco de sus pensamientos políticos, de sus propuestas que están ligadas a esta alianza que está haciendo, que se llama Mente y Corazón. No me acuerdo cómo se llama su propuesta que están haciendo junto al Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Institucional. Pero aunque hagan una alianza, ellos tienen que tener una identidad, y sobre esa es sobre lo que vamos a hablar un poco. Y luego vamos a comentar, esperamos que con mayor amplitud, cuál es el papel de los medios de comunicación debido al mucho ruido, como se dice precisamente en comunicación,
que ha causado las acusaciones constantes que hace el presidente de la República sobre los continuos ataques que le hace la prensa privada, en el entendimiento de que lo hacen porque son conservadores, y también lo que están haciendo los partidos que no están en la alianza del gobierno, hablando del abuso que se hace en los medios de comunicación, en los espacios que le corresponde. Y es aquí donde vamos a diferir, si son medios de comunicación del gobierno o del Estado. Si alguno de ustedes se anima y quiere hablar y quiere opinar, pues igual le damos un espacio al 55 84 11 40 85, o si quiere hablar a mi teléfono en particular 56 13 71 05 91. Pero por lo pronto estamos esperando y parece ser que ya lo está haciendo el maestro Antonio Morales, que ya nos dijo que va a hablar dentro de unos momentitos, y lo estamos esperando, y esperamos que nos esté escuchando. Inicio comentándoles que el Partido de la Revolución Democrática se afirma a sí mismo como un partido socialdemócrata, progresista, desarrollista y de centro izquierda. Lo que vamos a polemizar acá, ¿qué es eso? ¿En qué consiste todos estos adjetivos? Insisto en que para ver qué tan cierto es lo que se dice, tendríamos que estudiar un poco hola, yo no toco nada, ¿eh? Allá le contesté. Pero nos están llamando en este momento. Hola. Maestro, ¿cómo está? Parece ser que ya nos colgó, a ver si lo vuelvo a intentar. Les decía que se afirma a sí mismo, se identifica el Partido de la Revolución Democrática como un partido socialdemócrata, desarrollista, progresista, de centro izquierda, que busca, dice, más igualdad. Desde ahí viene una contradicción, porque cuando es igual ya no se es más o se es menos, se es iguales, ¿no? Etcétera. Es como cuando dicen más justo, pues lo justo no da para más y no da para menos. Pero vamos a tratar este tema, y ya saben ustedes que yo me declaro socialdemócrata. De hecho, traje ahora aquí. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Hola, Antonio. Pues estamos en la entrada y ahorita te damos participación, perdóname, porque estamos dando la introducción de nuestro programa y no ha llegado Mauricio. Espero que llegue, sino aquí entre los dos vamos a hacer estos comentarios. Repito que estamos leyendo las propuestas que hace el Partido de la Revolución Democrática. Y les estaba contando que yo tengo varios libros. Este que se llama Una visión de la socialdemocracia, entre el puño y la rosa. Tengo uno que es sobre la vida de un personaje que admiro mucho, que es Olof Palme, que yo considero el mejor representante de lo que es la socialdemocracia. Tenemos otro libro que ustedes pueden encontrar, porque este es digital, en Amazon, y se llama La democracia es una fiesta y estamos invitados todos. Y otro que se llama Democracia Integral. O sea que he trabajado, he consultado en qué consiste esto de la socialdemocracia. Desde el año de 1976 me identifiqué con esta propuesta de vida colectiva, y por eso es que podríamos hablar con mayor profundidad de qué es esto de la socialdemocracia. Maestro, ¿cómo está? Maestro Morales, ¿cómo te sientes? ¿Me oyes? ¿Me oyes, Antonio? ¿Escucho? ¿Sí, me escuchas? Sí, claro que sí. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Contento? Claro que sí. Qué bueno. Pues vamos a hablar, ya les estaba comentando, tal vez no lo escuchaste tú, sobre la plataforma política del Partido de la Revolución Democrática, que en su introducción dice que es un partido socialdemócrata, progresista, pobre gente, le repito todo, pero no está de más, desarrollista y de centro izquierda. Y pues vamos a tratar de entender
qué significa todo esto. Les voy a hablar, por lo tanto, un poco de la historia de lo que es la socialdemocracia y te voy a pedir tu colaboración para que nos apoyes o nos digas qué es lo que tú entiendes por esto. Porque ellos están diciendo que están a favor desde luego, de la democracia plena, que es como ellos lo escriben, que están a favor de mejor salario, y quizás lo mejor es que veamos primero qué es lo que ellos opinan del actual gobierno. A diferencia de los otros partidos, me llamó la atención que no lo quieren ver todo el 100% negro. Aceptan que hay cosas buenas como el aumento salarial, que le da mayor poder adquisitivo, aunque afirman que le da mayor poder adquisitivo exclusivamente a quienes tenían salario mínimo. Afirman que la pobreza ha ido aumentando a pesar de estas políticas asistenciales. Se dice que la desigualdad todavía es mayor, pero aprecian que se está haciendo un esfuerzo. Y bueno, niegan los datos que maneja Morena sobre cómo ha ido la economía. Afirman, en los casos, y ahí sí entra y le vamos a pedir su opinión al maestro Morales, de que hay un aumento muy, muy grande de la violencia en México, del número de asesinatos, por datos que ellos ven no sé en dónde consultan esto, pero que son muy altos. Todo esto está en su programa, y lo que me es difícil de comprender ya de manera personal, lo digo, si tienes este programa, ¿qué tienes que hacer con los del PAN y con los del PRI? La pregunta que uno se hace es, ¿quién cede? ¿Están cediendo los del PAN a estas ideas de buscar una mayor equidad, no igualdad, pero sí una mayor equidad sería la palabra? Ellos, afirma el PRD, que están por una economía de inversión pública, privada y social, que tanto está o ha estado el PAN y el PRI por una economía pública, privada y social. ¿Quién cede? A mí me parece, ustedes tendrán su opinión, que esto se pierde cuando haces una alianza con partidos más fuertes que iniciaron estas políticas que ahora están tan criticadas como lo es el neoliberalismo. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo sientes las cosas, Antonio? Bueno, pues gracias por la invitación, René. Igualmente buenas noches para Buenas todos. Noches. Fíjate que hasta ese momento, bueno, pues ya llevamos 3 partidos políticos donde estamos observando, leyendo, analizando sus plataformas. Uh-huh. Y mi comentario al respecto es que pues podríamos decir que las diferencias son muy pocas. Sin embargo, sí tienen su propio estilo de acuerdo prácticamente a una idea que obviamente tiene que ver con la ideología de cómo resolver los grandes problemas nacionales de nuestro país. En eso creo yo que hay muchos factores comunes en ambas plataformas. Uh-huh. Sin embargo no deja de ser no dejan de ser cartas de buenas intenciones, porque allí se plasma únicamente el qué, pero no dice el cómo, y sí, menos con qué, porque pues se puede soñar en tener aspiraciones de primer mundo, pero tenemos que aterrizar con muchas cosas, con muchos factores que son importantes tomar en cuenta, que más adelante iremos comentando. ¿Qué te parece? Sí, dices algo muy interesante, porque dices son buenas intenciones. Yo no sé en realidad de fondo que sean sinceras intenciones, es lo que me preocupa. Porque si las intenciones son sinceras, podríamos darle plazos. Es decir, esto puede suceder a corto, mediano o largo plazo, pero sobre el camino andamos. Pero si las intenciones no son sinceras, desde un inicio sabemos que estamos sobre un engaño. Por eso le pido a la gente que lo que queremos, y me acuerdo que tú eres muy activo en esto, Antonio,
de que tengamos una democracia participativa. Y eso implica que seamos un país politizado. Y hay que tener cuidado con eso, porque ahí ahora se halaga mucho el ser despolitizado, cuando no hay nada más absurdo que ser ignorante o dejar que un pequeño grupo tome nuestra vida a su criterio, a sus intenciones, digámoslo así. Y lo digo porque habría que ver, buscar todas las conductas que han tenido estos partidos que hemos mencionado, que ya son el PAN, el PRI y el PRD, y ver si son coherentes con lo que dicen. ¿Qué tal hay? Hubo un momento en donde estos partidos que llamaron la intención de hacerlo por México, siempre dirán algo así, y privatizaron energéticos, prácticamente los dieron muy baratos. Ahora hay un conflicto con España precisamente por eso, por la forma en que una empresa española tomó, yo diría que muy barato, el ejercicio sobre nuestros energéticos. Un país que se dice federalista y entonces cambia al INE como una institución centralizada, se cambia el nombre de Instituto Federal Electoral para que se llame Instituto Nacional Electoral, porque se le quita, y lástima que no esté aquí Mauricio para que hablara más a fondo de esto, pero se le quita a los estados el derecho de buscar y de generar sus propias elecciones internas, sobre pretexto de que los gobernadores intervenían demasiado. Pero ya los gobernadores en casi todos los estados de la República han cambiado, ya no vienen del mismo partido, ya son otros gobernadores, y el INE ahí sigue como una institución centralizada. Y lo peor es que hay dragones ahí en Veracruz, parece ser, o no sé qué pasa, Antonio, que se oye mucho ruido. ¿Ya? Antonio, es que se oye mucho ruido desde donde estás. ¿Pero por qué hay tanto ruido ahí? ¿Ya? A ver, es que hay mucho ruido de donde estás hace mucho, no sé qué pasa. ¿Ya? ¿Ahora cómo me escuchas? ¿Mejor? Sí, mejor. Ay, soy en dragones y no sé qué otras cosas ahí. Y decíamos... ¿Es que qué? Estoy a orillas de carretera. Ah, pues no sé entonces qué sucede ahí con las orillas de carretera, si hay fantasmas o qué, pero se oyen ruidos. Y decíamos que entonces se hizo del INE, gracias a esta unión que hicieron PAN, PRI y PRD precisamente, una institución muy central que es el INE. Y sin embargo también, yo entiendo una contradicción de don Andrés Manuel, está haciendo una iniciativa de ley, ya la propuso, para que haya cambios constitucionales y de igual manera se desaparezcan prácticamente las llamadas SOPRES. Las SOPRES son los órganos políticos locales electorales, o sea, los que tienen cada estado. Todo eso tendríamos que hacer una revisión. ¿Tú qué opinas? ¿Vale la pena el federalismo o habría de plano que quitar las políticas, el derecho de los estados a ser soberanos? Sí, fíjate, René, que justamente creo que me voy a apoyar en lo que acabas de comentar con respecto a la congruencia. Precisamente las plataformas de cada uno de las organizaciones políticas tiene que ver con la congruencia. No vamos a hablar de más para no ser muy directos, pero las organizaciones que no han sido congruentes, que se la han vivido prometiendo la solución de los grandes problemas nacionales y que al final de cuentas han hecho cosas diferentes, divergentes, totalmente opuestas a lo que estaban prometiendo o a lo que prometen tanto en sus plataformas de manera formal y oficial como en sus propagandas, a la hora de hacer la promoción de sus diferentes plataformas y los candidatos que se postulan para ocupar puestos públicos en el gobierno, desde el Ejecutivo Federal hasta el Legislativo y bueno, ya en
el legislativo, digo, en el judicial no existe, porque bueno, esos se nombraban solos. Sin embargo, te puedes dar cuenta de que esa divergencia, al no ser congruentes y al ser divergentes, los resultados son completamente diferentes. La organización política que estuvo durante casi 80 años, se la vivió durante mucho tiempo haciendo muchas promesas, cada sexenio prometiendo que va a mejorar, que vamos a hacer, que vamos a lograr, pero al final de cuentas terminaban los sexenios con una incongruencia brutal, y eso nos llevó a que el ciudadano tomara cartas en el asunto prácticamente y se manifestara de la manera que ocurrió por ahí en el 2018, ¿no? Entonces, claro que estamos evolucionando, y creo yo que las organizaciones políticas tienen que voltear a sus plataformas y hacerlas válidas con hechos, hacerlas válidas con congruencia, a dejar de utilizar lo que se conoce como demagogia en la política, de dejar de ser demagogos y dedicarse a verdaderamente materializar sus políticas. Yo te mencionaba que establecen el qué, pero la operacionalización que tiene que ver con el cómo, hay una gran diferencia, una gran brecha. Y luego también una gran incongruencia porque no dicen con qué. Únicamente dicen, elevan una aspiración, describen una aspiración de cómo solucionar un problema o cómo alcanzar los objetivos nacionales, pero al final de cuentas derivan totalmente. ¿Por qué? Porque pueden prometer las perlas de la Virgen, las estrellas, la luna y cuántas cosas para conquistar, para enamorar, para llamar la atención, para decir nosotros sí vamos a resolver los problemas, que de la pobreza, que de la desigualdad, que el desempleo, pero en la realidad se dispara, y entonces el ciudadano se empieza a observar hoy en día, con toda la gran cantidad de medios de comunicación disponibles, redes sociales, medios oficiales de comunicación o medios formales de comunicación, pues el ciudadano está más informado al final de cuentas. Obviamente que entraremos al tema más adelante de los medios de comunicación, pero allí tenemos grandes cosas que las organizaciones políticas tienen que tomar en cuenta o estarán destinadas a se perdiendo. Sí, fíjate que está entre la plataforma política que tiene el Partido de la Revolución Democrática, piden más aumentos de salario. A mí me tocó una discusión con el actual presidente del PRD, con Jesús Zambrano, en donde él se oponía totalmente a que hubiera un aumento de salario mínimo porque eso generaría una crisis económica. Recuerdo muy bien que yo le dije, pues es que mira, inflacionario es cobrar en las casetas que están en las carreteras, ¿no? Las casetas de cobro. Inflacionario es que cada vez aumenta más el uso de la luz y del gas. Inflacionario es dejar propina en los restaurantes en la conciencia de que los meseros ganan el mínimo y prácticamente viven de lo que les das de propina. Y uno no tiene la culpa que los salarios sean tan bajos. Inflacionarios son los intereses bancarios, por ejemplo. Inflacionarios son muchas cosas. Y lo único que le parecía preocupar al actual presidente del Partido de la Revolución Democrática es el aumento del salario. Entonces yo me dije, ¿qué tan sincero están estas plataformas que están propulsando? ¿Y qué tan coherentes son como para hacer una alianza con el PRI y con el PAN en este aspecto? Esas son mis preguntas. ¿Tú cómo crees? Claro. Allí pues nos podemos nosotros percatar como ciudadanos que una cosa es lo que formalizan en sus cartas de buenas intenciones como plataforma,
y otra cosa es los resultados que se dan a la hora de la solución de los grandes problemas nacionales. Claro que sí. Y otro tema para que la gente pueda revisar y analizar sinceramente es sus estatutos. ¿Cómo me dices que son muy profundamente democráticos y el PRD insiste mucho en algo que es propio de la socialdemocracia, que es profundizar la democracia para que sean universales los bienes, las políticas de bienestar social y demás, conseguirlo eso a través de ser cada día más democráticos, de hacer que la gente participe de mayor manera, de sensibilizar a la población y a los electores y buscar, democrático es, yo quiero insistir mucho en eso, democrático es el sol, porque sale para todos, democrática es la muerte, porque nos vamos todos, democrático es un precio, cuando dices es un precio democrático, quiere decir que está accesible al común de la gente, y es en ese sentido que pensamos que la democracia, por eso decía yo en uno de mis libros, es integral, no es un asunto de papeleo burocrático, no es un asunto exclusivamente de elecciones, de partidos. Democrático es eso, que tengamos equidad social, que tengamos conocimientos, que tengamos elementos de juicio y que tengamos con seriedad el propósito de vivir en un marco de solidaridad. Todo eso es parte de una serie de democracia, y yo me pregunto, ¿qué partido de los que hemos revisado ahorita 3 y seguramente de los que nos faltan 4 tiene esto como una característica? En el Partido de la Revolución Democrática un día había votos, aunque los conozco, yo milité ahí un rato, los conozco, y un día los votos eran abiertos a la sociedad, tan democráticos que pedían que votara al que quisiera. Pues, oye, pues, ¿no será mejor que vote el que prende y apaga la luz cada que hay una reunión, el que paga su cuota, el que barre la oficina, el que coopera dando su opinión sobre cómo hacer nuestros estatutos y las mismas plataformas políticas, el que milita en términos generales para que la propuesta sea eso, la propuesta de la militancia de los afiliados al resto de la sociedad, que sea muy claro en ese aspecto? Otro día era así, exclusivo de los aparentemente militantes, y digo aparentemente porque el PRD tenía algo que heredó en Morena también, que era, por ejemplo, afiliar a los que estaban solicitando vivienda, y entonces si tú solicitabas vivienda, para poderla tener tenías que afiliarte al PRD, y así fue como tuvieron tanta fuerza en la Ciudad de México. Pero eso se llama clientelismo electoral y no es ético, digámoslo así. Yo creo que la militancia a un partido político es un acto de conciencia personal. Yo estoy de acuerdo, me identifico por lo menos con la mayor parte o con lo sustancial de estas plataformas de las que estamos hablando, y por lo tanto decido colaborar para que llegue al gobierno. Pero el PRD se dio también mucho esto, y salieron las llamadas organizaciones sociales, Asamblea de Barrios, la Nueva Tenochtitlán, que estaban conocidos y llenos de situaciones de tranza no muy honestas y demás, pero que siguen, hay muchos de sus elementos, están ahora en el gobierno o están muy hábiles en la oposición. Creo que la gente debería estudiar todo esto, ¿cómo ves? Leer, ver, analizar de fondo qué historia tienen los partidos por los que van a votar, pero que lo tengan claro, ¿sí? Y aquí hemos insistido mucho en el programa de que sepan qué es lo que generan cuando cruzan un logotipo y sepan qué es lo que rechazan a la vez cuando lo están cruzando, que es el propósito de la quinta transformación de la que tú eres parte vital, Antonio. Quisiera tu opinión. Sí, René, efectivamente, fíjate que yo me atrevería a comentar que las organizaciones políticas muchas veces como que hacen a un lado el análisis de las verdaderas aspiraciones nacionales. ¿A qué aspira el ciudadano? Porque fíjate que las aspiraciones nacionales hace 20, 30 años
son muy diferentes a las aspiraciones de hoy en día. Esto porque pues vivimos un mundo globalizado, eso es indudable, aunque a veces nos resistamos a este tipo de socialización, porque es una socialización a nivel global, producto del desarrollo tecnológico, que ya con todo lo que existe, el Internet ha revolucionado y nos permite estar en varios lugares, conocer, saber, tener información de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, esto es importante. Ya las aspiraciones que se tenían hace 20, 30 años, pues yo digo que deben de ser tratadas de manera diferente. O podrían ser las mismas, podrían tener algún factor común, pero el tratamiento definitivamente que tiene que ser diferente. Esas aspiraciones nacionales, me parece que las organizaciones políticas, al menos hasta ahorita analizadas, que hemos estado observando, como que se quedan atrasadas y hay una disonancia, es decir, como que no existe una actualización, una consonancia, por llamarle así, que esté armonizando en tiempo y espacio esas aspiraciones nacionales. Entonces, definitivamente que las organizaciones políticas, la organización política que lleve a cabo mejor esta amalgama, que sepa alinear todo este tipo de cosas, van a llevar al objetivo nacional, en democracia, en economía, en organización política, en diplomacia y en poder nacional, ¿no? que es la suma de todos los poderes. Sí, mira, es que estás hablando, y es importante pensarlo, de globalidad. Y lo que está pasando en el mundo es un cambio muy a fondo, muy profundo, sobre quién tendría la hegemonía. Porque para los Estados Unidos principalmente, pues era muy fácil, estamos en la globalidad, y el que dirige esa globalidad, y el que interviene en toda globalidad, y el hegemónico de esa globalidad son los Estados Unidos. Pero el mundo ahorita está en un conflicto muy serio porque hay un cambio muy revolucionario en este aspecto, ¿no? Están compitiendo por ser los países hegemónicos varios y parece ser que todo indica que el próximo país que va a tener la hegemonía, si existe la globalidad en estos términos todavía, es China y Rusia. Y que tendrá que compartirlo con Rusia y luego eso no implica que desaparezca los Estados Unidos, pero que ya no va a ser el único país hegemónico. A esto se está agregando otro término internacional que debe estudiarse, que son los llamados BRICS. Sí, aquellos que se iniciaron con BRICS porque son Brasil, Rusia, la India y China y Sudáfrica. Pero que ya se le están agregando, dicen que 40 países están solicitando ser parte del BRICS, que entre las cosas que pretenden es que desaparezca el dólar como la moneda de intercambio internacional única. Y eso se debe a los muchos abusos que se han dado. Hay países como Venezuela, con el cual se quedaron con no le devuelven su oro porque no reconocen al señor Maduro como presidente electo formalmente. Y eso hace que se puedan quedar con el oro que les dieron a guardar, por ejemplo. O que donde se manejan dólares, que está pasando ahorita con Rusia como una medida contra Rusia, es que no le devuelvan los dólares a los rusos que los tienen en diversos bancos. Hay cambios que se están dando muy fuertes y que debemos pensar qué tipo de globalidad vamos a tener, hasta dónde hay un derecho de intervenir en tu vida en nombre de la globalidad también. Se firmaron cantidad de convenios internacionales. México es el país que más convenios internacionales ha firmado en el mundo, tiene esa característica. Y es como si tuvieran los otros países el derecho a intervenir en tu vida.
en la vida nacional. Todos esos temas deberíamos tratarlos y me reservo, porque puedo ser injusto, porque no alcancé a leer toda la plataforma del PRD ni de los otros partidos, por eso les digo que los lean ustedes mismos, que ese tema ha sido muy poco tratado en sus plataformas en pleno siglo, mediados ya del siglo XXI, que es cuando viene esta elección precisamente en junio. Dime tu opinión y pasamos a hablar de este tema tan interesante también, que son el papel de los medios de comunicación. ¿Sí, Antonio? ¿Me oye? Sí, claro que sí, ¿no? Pues ya lo estaba yo enlazando al final de mi comentario anterior. Efectivamente, entonces tenemos hoy en día una gran cantidad de información y también de desinformación. Uh-huh. Hoy la guerra de datos, la batalla de datos en el ambiente está a todo lo que da. Entonces, pues la capacidad del ciudadano para poder entender todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando, y tener la habilidad, el desarrollo de habilidades para poder discernir entre lo que es real y lo que es como le llaman, fakes, ¿no? Lo inventado, sí, lo que se trata de la mentira, así de manipular. Y entonces pues creo que estamos en un tiempo, la verdad, fabuloso desde el punto de vista en el que tenemos que tener el desarrollo de esa habilidad para poder, si antes era difícil encontrar la habilidad, la verdad, pero aproximarnos a la verdad mediante una metodología, hoy en día se vuelve más exigente que apliquemos metodología para podernos acercar a la verdad y tener un conocimiento verdadero, porque de lo contrario vamos a ser fácilmente manipulados. Y esto en democracia es oro puro. Es oro puro porque los medios de comunicación se vuelven primordiales. Hoy las redes sociales juegan un papel importantísimo. El teléfono pues, es un medio disponible para millones de ciudadanos que les permite estar conectados al día, al momento, con una gran cantidad de datos, que pueden ser ciertos, pueden ser falsos, y bueno, dependiendo de cómo se prepare al ciudadano para el manejo de esta información, bueno, es el éxito que van a tener las diferentes organizaciones, y obviamente que va a influir en cualquier situación democrática. Sí, y lo estamos viviendo en México. Hay cifras muy contradictorias. Por ahí el gobierno te dice que todo va muy bien, estamos sobre las nubes, la economía está mejor que nunca, y por ahí hay sectores seguramente ligados a la oposición que te están hablando que estamos viviendo en una tragedia que no queremos ver o no queremos aceptar, pero que todo va muy mal en México. Y esto es lo que da lugar a que hablemos de nuestro siguiente tema, que son el papel de los medios de comunicación en este país. Repito, por un lado, el presidente de la República se queja que los medios lo atacan mucho porque son conservadores. Yo insisto en que nuestro presidente, para empezar, es un tanto conservador. Y menciono mucho, y lo voy a repetir, aquella frase que dice que no se vale gobierno rico y pueblo pobre, es de una mujer muy conservadora, que era Margaret Thatcher, que fue precisamente primer ministro del Partido Conservador de Inglaterra, de Gran Bretaña. Y bueno, no quiere decir que sí se valga, sino que ya que estamos hablando que el PRD dice que es socialdemócrata, pues la visión de un socialdemócrata como lo fue Olof Palme, que repetía: lo que no se vale es que la miseria que la opulencia quede en un espacio muy reducido de lo privado y la miseria quede en el espacio público. Ya lo más por mencionar de los últimos momentos del PRD, ellos sí hablan de la necesidad de que aumente de hacer una reforma fiscal para que aumenten los recursos del Estado si se quiere tener un estado de bienestar social. Ellos hablan de que
de que se tiene un 16% del Producto Interno Bruto, y yo aquí había dado datos que leí de que teníamos casi el 16.9. Como sea, lo recomendable es que para que tengas una política solidaria y de bienestar social, por lo menos maneje el Estado el 33% del Producto Interno Bruto, lo cual implica mucha honestidad, generar confianza, y es ahí donde yo creo que está el problema. Y ahí vemos la confianza que nos dan los medios de comunicación. No finjamos, sabemos que los medios de comunicación, al ser privados, obedecen a un señor que puso el capital. Difícilmente voy a sentir que todos los que ponen el capital quieren que sus medios de comunicación tengan la honestidad de ser objetivos, de ser imparciales y de promover las leyes, las noticias con sinceridad. Se pueden equivocar, pero que tienen la intención de dar la verdad. Y por el otro lado también está la queja constante, ya veíamos el programa pasado, de quienes querían quitar la hora nacional por considerar que es muy parcial y de mucha propaganda para el gobierno. Igual de que quieren de los canales que deberían ser del Estado. Y quiero hacer aclarar, y no sé tu opinión, Antonio, pero una cosa es que sea gobierno y otra cosa es que sea Estado. Tal vez debería tener un espacio muy, muy suyo el gobierno para comunicar lo que desea, sus avances y dar a conocer sus políticas. Pero cuando una entidad es del Estado, significa que no solo es del gobierno, que también debemos estar de la mejor manera posible representados el común de la sociedad. Y ese es el dilema que no hemos podido resolver. Pero le vamos a pedir a nuestro amigo que nos ponga, el operador, que nos ponga la opinión de Salvador López Santiago, que él tiene una revista que se llama Tempo, en donde a veces yo escribo. Le he quedado mal a Tempo, últimamente no he escrito, pero para que oigan esto que a mí me gustó mucho, esta opinión de compañero Salvador López Santiago. En tiempos de inmediatez, de posverdad, de fake news y de un abanico impresionante de opciones para acceder a la información, los medios de comunicación tienen un papel importantísimo en el desarrollo de la vida pública en nuestro país, incluyendo lo relativo al proceso electoral que se encuentra en curso y del cual derivará la renovación de más de 20,000 cargos de elección popular, entre ellos la presidencia de la República, la conformación del Senado, la integración de la Cámara de Diputados, gubernaturas y la integración de congresos locales. En fin, en este sentido, una pregunta obligada es si los medios de comunicación desarrollan su importante función con imparcialidad. Debido a la complejidad del asunto y a los múltiples factores que se deben ponderar en esta ecuación, en este análisis, sería muy aventurado y seguramente sería impreciso generalizar. Más bien, me parece que es muy importante, muy oportuno puntualizar que así como ocurría en el pasado, como ocurre ahora y seguramente como ocurrirá en el futuro, hay medios de comunicación que efectivamente comunican con imparcialidad y en el marco del orden constitucional, comunican con responsabilidad. Y por el contrario, hay medios de comunicación que generan contenidos tendenciosos con la finalidad de favorecer determinada postura o a determinado actor político. Esto ha sido así siempre, esto es así ahora y seguramente esto seguirá siendo así. Entonces, los ciudadanos tenemos la responsabilidad y el deber cívico, me parece, de ser críticos, de ser analíticos, y de ponderar los contenidos que se nos presentan, ya sea en los medios tradicionales como radio y televisión, o bien en las redes sociales, e incluso ahora en los medios oficiales. No podemos ser extremistas y decir que todos son buenos, que todos son malos, que todos son imparciales,
o que todos son parciales. No, insisto, estamos llamados a un ejercicio de análisis para ponderar de la mejor manera el sentido de nuestro voto el próximo 2 de junio. Hay medios de comunicación muy responsables, muy profesionales, pero desafortunadamente también hay medios de comunicación tendenciosos que buscan convertirse en una especie de mercenarios de la noticia. Esto a nadie debe espantar, a nadie debe impresionar, pero insisto, debe ser un llamado a una ciudadanía activa, responsable, analítica y crítica. Un verdadero líder, sumar las voluntades para obtener o lograr los objetivos nacionales. De lo contrario, estamos partiendo el país en pedazos. Socialmente nos estamos destruyendo. Porque entonces allí el acto socialdemócrata sale debiendo. ¿Qué te parece? Es que perdóname, que se atravesó lo que estaba opinando nuestro amigo con tu opinión. No sé si... Es que no estás escuchando el programa, ¿verdad? Estás fuera. ¿Sí? Bueno, parece ser que ya nos... ¿Sí me oyes, Antonio? Bueno, quiero... Sí, te estoy escuchando. Es que quién sabe, como que se atravesó tu opinión con lo que estaba diciendo la persona que nos mandó su mensaje. Pero pues... Fíjate, ya que estamos hablando de los medios de comunicación, cuando se abandonaron, no dejaron de estar al día lo que es la frecuencia modulada y la otra, la AM que le llaman, de amplia, se pensó qué hacer con ellos, qué hacer con estas nuevas frecuencias, con esto que ya casi no se usan. Y nos encontramos con que había una propuesta por ahí de que estas pasaran a ser para las organizaciones sociales, o sea, para los sindicatos, para los partidos políticos que lo solicitaran, para las cooperativas, para la sociedad que se organice y tuviera un medio de comunicación. Que ahora ya no es tan importante porque ya tener un medio propio es muy fácil, se tiene que invertir poco, tener un estudio y hacer lo que le llaman el podcast, ya es más sencillo, pero había esta intención de buscar que estos medios de la radio tradicional pudieran estar al servicio de este tipo de organizaciones. De hecho, hubo una ley que se llamó la Ley Televisa, porque fue muy amañada para que Televisa tuviera sus permisos, sus concesiones por más tiempo, prácticamente de por vida. Y ya lo había aprobado la Cámara de Diputados con todo, y de esa izquierda que hoy se llama Morena y que quedó en el PRD otro sector. Y gracias a la intervención de don Porfirio Muñoz Ledo y del maestro Corral, que fue gobernador de Chihuahua y ahora va a ser candidato de Morena, pero que originalmente era del PAN, quisieron ver lo amañada que estaba la aprobación de esa ley y se suspendió. Pero es un poco ver la intención con la que se manejan los medios de comunicación más poderosos, el deseo que tienen de influir en la gente, de ser parte determinante. Parece ser que una obsesión, o no es la palabra obsesión, una invitación a que una vez que tienes dinero y tienes el poder económico, también quieras tener el poder político. Y entonces los medios de comunicación funcionan para ello. Creo que necesitamos nuevas leyes y que se ejerciten al pie de la letra, y necesitamos ampliar más el número de gente que participa en lo que estamos haciendo nosotros, y que también nos escuche más gente y tengamos más programas de reflexión política. Y quiero decirlo así, de reflexión política, no de denuncia. Yo quisiera evitar aquí, no damos espacio para que la gente nos diga quién robó y quién no robó, etcétera. Lo que queremos es que la gente reflexione cómo es el país que quiere, cómo se lo imagina y qué hay que hacer. Yo insisto en que las opciones que tenemos
no son suficientes, que necesitamos construir nuevas opciones y ojalá este espacio que tenemos influya para que la gente que tiene la inquietud con la que coincidimos podamos organizar nuevos espacios. Lamento que no vino Mauricio porque también quería preguntarle si existen ahorita algunas organizaciones no registradas que aspiren a participar, no en este proceso del 2024, pero sí podrían, ojalá aspiraran al proceso del 2027. ¿Cómo ves, Antonio? ¿Qué nos aconsejas? Sí, sí, fíjate que el tema, se podría declinar hacia lo que se conoce como la democratización de los medios de comunicación. El otro día escuchaba un programa allí, Sin Censura, estaban hablando justamente del tema y había un crítico de los medios, vamos a llamar, de los medios formales de comunicación y y otros representantes de las redes sociales, y entonces uno criticaba al otro con respecto de que en las redes sociales, por ejemplo, los que estaban llevando a cabo funciones de comunicadores, pues que no tenían la preparación, o al menos no estaban acreditados para llevar a cabo funciones de comunicación, no de análisis, nada más de transmisión de datos, de información, y que los medios oficiales ya estaban preparados, que eran periodistas de carrera, que tenían más desarrollo del pensamiento lógico, por decirlo así, no lo dicen exactamente, pero allí estaba velándose un asunto muy importante. Yo digo que al final de cuentas la información tiene que fluir. Y creo yo que se tiene que romper con el viejo paradigma en el cual se tenía que ser un periodista afamado para llevar a cabo la comunicación de los grandes temas nacionales. Hoy en día cualquier persona puede en la calle llevar a cabo funciones de informador, de reportero, porque los que se encuentran en el lugar son los que están viendo en tiempo real lo que está ocurriendo. Y esa información es de alto valor, porque es la información real, no la información ya maquillada o manejada o de alguna otra manera ya arreglada. Eso es muy importante, arreglada con ciertos propósitos y no la información como debe de ser en tiempo real. Creo que este tema de la democratización de los medios de comunicación es importantísimo y lo vamos a estar viendo durante mucho tiempo todavía. Pues sí, vamos a tratar de tener nuestra opinión que pese, que se te ha tomado en cuenta como buenos ciudadanos que deseamos ser, para que se abra más. Fíjate que decían antes te pedían exámenes para ser locutor, tenías que cumplir una serie de requisitos, entre ellos de escolaridad, pero pues alegó que era quitarte el derecho a expresarse, el derecho a la información, si ponían esos requisitos. Ya la gente dirá quién le gusta, a quién confía, en quién cree que tiene la honestidad de hablar a conciencia, porque además no es un asunto de escolaridad, tristemente, porque hay mucha gente con doctorados y con malas intenciones también. Y suelo decir, el mayor ejemplo está en los jueces, tienen doctorados y tienen unas decisiones muy absurdas constantemente. Pero ya nos vamos, ya me están haciendo señas aquí que me recuerdan que ya se tiene que ir el operador, al cual le damos el primer lugar de nuestro agradecimiento. Vázquez, muchas gracias por estar aquí con nosotros operando este programa para que se haga lo mejor posible. Al maestro Antonio Morales, que últimamente es el que nos hace eco, el que nos hace voz. Lamento la ausencia de Mauricio Huesca, pues es que estamos en elecciones y él es consejero electoral, sucede esto. Le damos las gracias también a doña Brenda Pérez,
que es la que se preocupa por dar la publicidad, la poca que hacemos, nuestros banners. Y ya saben que el de la voz es René Cervera. Y estuvieron ustedes en la 5T, o sea, en la quinta transformación. Y el próximo programa, pues hablaremos de quien sigue en el orden de la boleta electoral. O sea, hablaremos del Partido del Trabajo, cuál es su evolución y cuáles son las propuestas que nos hace a los electores. Muchas gracias.